Isabel San Sebastián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Acabas de llegar y ya has provocado un cisma entre Fernando Lázaro y Luis del Pino. ¿Cómo es posible Después esto? de dar unas cuantas vueltas por este edificio inteligentísimo. Pero ¿por qué alguien le llama inteligente a esto? Pues porque ¿verdad? es una forma de disimular. Es una especie de Fort Knox que nos blinda, Sí. pero también a la hora de salir es un poco complicado. Y de entrar también. Pero me siento inteligentísima por haber burlado todos los mecanismos del edificio. Bueno, con Isabel San Sebastián queremos hablar de muchas cosas, entre otras de un libro que está funcionando muy bien y yo ya me alegro por ello. Muy y no bien. solo en las ventas, sino también en las críticas que ha recibido, críticas constructivas y elogiosas. Y hablaremos de él y también de otras cosas que ha dicho Isabel San Sebastián en los últimos días y que también han sido destacadas. Por ejemplo, en Libertad Digital, cuando dijo aquello de que el Partido Popular y el Partido Socialista estaban, no sé si pergeñando o en vías de organizar una especie de pacto para anular el efecto Podemos. Bueno, no solo, están, hasta donde yo sé, están intentando fraguar un pacto para defenderse, o sea, para defender, digamos, el sistema, dicho de una manera muy resumida, frente a Podemos y sobre todo frente a la ruptura de España, frente al peligro de ruptura que representa el nacionalismo radical, ¿no? Es que tal y como están las cosas, de las próximas elecciones va a salir un arco parlamentario muy difícilmente gobernable. Luis del Pino me decía que ya no es posible, que aunque PP y PSOE pactaran, que ya no es posible frenarlo, ¿no? Yo creo que es una optimista doña Isabel San Sebastián. Piensa que Podemos no va a sacar mayoría absoluta, cosa que me sorprende. Desde luego. O sea, ahora mismo estoy dispuesto a apostarme con usted una cena en París o en Nueva York, donde usted quiera, a que Podemos no saca mayoría absoluta. Pero vamos, o sea, pero donde usted quiera y cuando usted quiera. A propósito del Es más, yo no creo ni que vaya a ganar. No. Va a subir mucho y va a tener un resultado magnífico, pero no va a ganar las elecciones. A propósito del sistema, Isabel, le preguntábamos antes a los oyentes y también a los contertulios si con la noticia de hoy macro ¿Cuál es? ¿Cuál? Porque hoy hay varias. La del último La de Trías, la de Granados. No, ¿cuál? con Trías ya ha estado aquí Esteban y Fernando Ajá. respondiendo a lo que decía de ellos dos, porque eran los autores de la noticia. Sí. Hablábamos de la macro redada. Sí. Todo detenciones, como no hemos podido escuchar a Tomás Gómez, porque no ha hablado, y nos han dicho en el PSOE que no va a hablar, a pesar que hay detenidos del PP en Madrid, no va a hablar. Es verdad que también han detenido del PP. Yo he dicho, hay del PP y del PSOE, sí. Ya, pero yo digo, si hay detenidos del PP en Madrid, tendrá que salir Tomás Gómez, el azote del PP en Madrid. No. Hoy no toca, ¿no? Han Hoy detenido también al de Parla. Y le hemos preguntado, a ver, ¿falla el sistema o funciona el sistema? Lázaro cree que esto es una prueba de que el sistema funciona porque hay gente detrás, personas, agentes, policías, fiscales, que lo hacen que funcione. Lázaro, Luis del Pino dice que no, que el sistema no funciona, porque luego al final ninguno lo paga con cárcel, o la minoría. Y Esteban dice que de funcionar funciona a pesar de. Isabel, ¿qué opina? Yo voy a decir una cosa muy poco original, pero yo sostengo que este sistema es el menos malo de los conocidos. ¿Que es malo? Malísimo. ¿Que está lleno de lagunas? Sin duda. ¿Que la corrupción es mucho más impune de lo que nos gustaría a todos? Desde luego. Pero por lo menos la conocemos. Tarde y con retraso y seguramente no hasta la última extremidad de la raíz, pero la conocemos. O sea, el sistema funciona dentro de un orden. Bien, es verdad que tiene muchos fallos, pero a mí es que alguien me diga uno mejor. Que alguien me diga un sistema mejor, contrastado en la realidad, que es decir, que se haya puesto en marcha en algún país y haya funcionado mejor. No hay ninguno. O sea, si la alternativa a esto es Venezuela, pues yo me quedo con esto, la verdad. Si es la Unión Soviética, me quedo con esto. Si es la España franquista, me quedo con esto. Es que claro que tiene lagunas. Y lo que yo creo es que hay que exigir que los partidos se refunden, se depuren a tope y se refunden y que esto funcione como tiene que funcionar. Ahora, insisto, a mí que alguien me dé una alternativa mejor a esto. Contrastada con hechos. Hemos escuchado a la autora de La mujer del diplomático, pero ¿y los oyentes qué dicen esto? Pues hay de todo, nos dice, muchos están de acuerdo con Luis del Pino, nos dicen que fallan el sistema, también proponen cómo tienen que pagar los supuestos culpables de estos casos de corrupción y como decíamos, hay gente con todo tipo de opiniones. A todos estos ladrones los tenían que poner boca abajo hasta que suelten el último euro o céntimo de euro, pero es que ninguno devuelve nada. El sistema no funciona. ¿Qué más quisiéramos los españoles que funcionase la justicia? El que lo haga,
que la pague. A todas estas personas yo no las metía en la cárcel. Les expropiaba de todo, le quitaba todos los bienes que lo devuelvan a la hacienda pública y los dejaba pobres, como están muchos españoles. El sistema está completamente podrido. Que son puestos que no veo ninguna funcionalidad, no veo ninguna función que estén haciendo. Los consejeros de la Diputación, todos esos sueldos, ya no lo que han robado, sino esos sueldos año tras año. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis del Pino. Esto no funciona ni para atrás. Esto está corrompido entera. Bueno, hay de todo entre nuestros oyentes. Antes he dicho que, como Jesús Posada había dicho, que tampoco es excesivo el número de casos en el Partido Popular, Isabel, parece ser que han dicho, bueno, Esteban González Pons, saltúa a que los periodistas en rueda de prensa te hagan preguntas. Y ha dicho, pues venga, ahí que voy. Y ha dicho esto. El Partido Popular está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción. Por eso, hoy mismo va a reunirse el Comité de Conflictos para proceder a la inmediata suspensión cautelar de militancia de las personas que aparecen implicadas y, desde luego, también para exigirles que renuncien a los cargos públicos que ostentan. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Hombre, yo veo que este país está muy enfermo, pero el otro día lo comentábamos con don Luis el domingo en su programa, que esto no es de ahora, ni esto ha llegado con la democracia, ni con el PP, ni con el PSOE. O sea, que es que en España la corrupción es tan vieja como la nación, o incluso anterior. Es que esto está imbricado en nuestra propia idiosincrasia. Y la única manera de erradicarla es castigarla implacablemente. Y el primer paso para castigarla, desde luego, es destaparla. ¿A mí lo que pasa me gusta? Pues claro que no me gusta, entre otras razones porque llevo 30 años pagando impuestos en la franja más alta y trabajando como una condenada para pagar este guateque y esta orgía de derroche y de corrupción. Claro que no me gusta. Aquí el sistema está corrupto. O sea, aquí la corrupción es sistémica. No es que haya unas cuantas personas que roban. Es que el robo, el latrocinio está institucionalizado porque todos los partidos se financian ilegalmente. Todos. Y esto hay que erradicarlo, hay que denunciarlo y hay que erradicarlo. Pero yo repito, a los apóstoles de la salvación, a los Podemos de la vida, a los monederos, los iglesias y tal, les reto a que me den un sistema mejor. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es limpiar este sistema, perfeccionarlo y depurarlo, pero que no me vendan que el chavismo o el castrismo o el comunismo o el falangismo es la alternativa a esto, porque son alternativas mucho peores en las cuales la corrupción sigue presente, sigue omnipresente y encima no se destapa. ¿Conocéis gente? Nosotros recibimos llamadas de gente de nuestros oyentes diciendo que la situación está tan mal que aunque sea efecto catarsis o convulsión, que ellos van a votar a Podemos, aunque no sean de Podemos. ¿Vosotros conocéis a gente que os lo diga? Sí, Esteban, mucho tal, pero con lo que tú estás publicando yo voy a votar a Pablo Iglesias. Bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Incluso yo conozco mucha gente de derechas que va a votar a Podemos como castigo al Partido Popular, ¿no? ¿Gente que paga impuestos? O gente que va a la universidad y estas cosas. Claro, no. ¿Qué tal? Y otra cosa es gente que está currando y pagando sus impuestos. Y gente que... Pero bueno, no porque le seduzca el personaje de Pablo Iglesias, sino como una alternativa para castigar al Partido Popular. A esa gente hay que pedirle que yo creo que ese es el que lo que principal granero de votos. Claro, tienen, lo que tiene que hacer es esa gente, que yo entiendo el cabreo, ¿cómo no va a entender? Si yo estoy como Isabel, que también estás bregado por todos los sitios, pero yo creo que hay alternativas en el abanico de partidos para no tenerte que echar en manos de un movimiento que tampoco te lleva tan a las claras qué es lo que quiere hacer, porque yo, en fin, entre 5 el otro día y yo he escuchado un ratito a Monedero, a mí, aparte de que os lo comentaba antes, es un tipo que me produce cierto vértigo, rozando lo asustadizo, porque es una manera de explicarse que te lleva, y dices, hombre, este tío no es que me esté pidiendo el voto, es que me está riñendo y me está amenazando si no le voto. Ese es el tono, y digo, ¿pero qué es lo que me está proponiendo? Y le preguntaron por activa y por pasiva, ¿cuáles son los pilares de tus programas electorales? ¿Qué es lo que queréis hacer? No, lo que hacen es populismo bastante barato en algunos casos, y ir a la contra, no, hombre, pero a la contra, pero si luego llegas y te toca gobernar, ¿qué es lo que vas a hacer? Y esa respuesta no la tenemos. Hombre, pero no la tenemos. Yo recuerdo que esta gente declaró públicamente que su sueldo en el Parlamento de Estrasburgo, que es de cerca de 20.000 euros, entre sueldo y dietas y dinero para asesores, etcétera, está muy cerca de los 20.000 euros, y ellos declararon solemnemente que iban a cobrar 2.000 y que el resto lo iban a donar. Y luego nos enteramos que lo donan a la tuerca, o sea, que se lo donan a sí mismos para seguir haciendo propaganda y para seguir teniendo una ventana desde la cual
vender su propia fuerza y su propio partido. Pues para mí esto es exactamente igual que financiar ilegalmente a cualquiera de los partidos institucionales que hay. Es decir, Luis. esto es casta pura y dura. Yo es que creo que al final todos estamos diciendo un poco lo mismo. Cuando doña Isabel San Sebastián dice este sistema es el único que funciona, lo que está queriendo decir es la democracia liberal es el único sistema que funciona. Y por supuesto que es así. Claro. El problema ¿qué es? Pues que la gente en la calle percibe que este sistema, en el sentido del sistema concreto que tenemos aquí, es una perversión de la democracia liberal. Es decir, que ha habido partidos que se han apropiado de los tentáculos del poder y han terminado convirtiendo la democracia liberal en una especie de farsa, ¿no? Y entonces lo que la gente quiere es acabemos con toda la porquería y vamos a una verdadera democracia liberal. Sí, sí, pero esto no se hace votando a Podemos. Ah, no, por supuesto que no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me han pedido Esteban y Fernando Lázaro que les deje salir un poco antes y esto, sé que nos estás escuchando, es mala noticia para ti, Trías. Porque te has amenazado con ponerles una querella. Ay, que esto luego Yo ya van te a... he dicho que le recomiendo al alcalde de Barcelona que no tenga prisa. Sí, Que, que la puede- espero... no, que luego, si no, ampliar las querellas es muy farragoso. Que recopile, ¿no? Que recopile. Esteban Urriestieta, Fernando Lázaro, muchísimas gracias. Gracias. Periodistas del diario El Mundo, citados hoy por el alcalde de Barcelona, por haber querido responderle aquí. Continuamos con Luis del Pino y con Isabel San Sebastián, con la periodista novelista, en la faceta de periodista y también novelista con La mujer del diplomático. 6 y 42 minutos, 5 y 42 en Canarias. Estamos aquí con Luis del Pino, que me dio envidia. Y hace unos días, digo, pero me está aquí hablando con Isabel San Sebastián, con este libro, que además, fíjate, Isabel, gente que sabe de diplomacia ha dicho que en esta novela, La mujer del diplomático, como se nota que te conoces el asunto, has entrelazado las historias y los argumentos también, que desde un punto de vista analítico de un diplomático está hecho fantásticamente. Es verdad que es amigo Chencho Arias y que lo puso por las nubes, pero en este libro de 0 a 100, ¿cuánto hay de Isabel San Sebastián? Uf, 90. Como mínimo. Como mínimo. Hay mucho, hay mucho. Este es un libro que está muy sangrado, está escrito muy con el corazón y con la víscera y también con la cabeza, porque para hilar una historia hay que hacerlo pensando y razonando, pero tiene mucha emoción. Tiene más emoción que cerebro este libro, y tiene más pasión que reflexión. También hay reflexión y también hay estudio. Para narrar, relatar la semana de la crisis de los misiles de Cuba he tenido que leer mucho y documentarme mucho para ser rigurosa en los hechos históricos, cosa que me gusta ser, ¿no? Igual que cuando hablo de cuestiones políticas actuales. Rigurosa en los hechos y luego libre en las emociones y en las opiniones, ¿no? ¿Cómo es ser hija de un diplomático? Pues tiene claroscuros, como casi todo en la vida, ¿no? Te abre una ventana de oportunidades maravillosa para conocer otras culturas, para viajar de otra manera. Por ejemplo, viajar no con la cámara de fotos en la mano y sacando fotos de postal, sino sabiendo que vas a llegar a un país para quedarte, pues tiendes a intentar impregnarte de la cultura, a conocer a la gente, a aprender de su historia y esto luego te influye cuando viajas de turista para abrir los ojos de otra forma, no solo abrir los ojos a lo que ves, sino abrir los ojos a la profundidad de donde estás, ¿no? O sea, que tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes gordísimos. O sea, es muy duro cuando eres niño y eres adolescente, que te estén desarraigando cada 3, 4 años, sacándote de un sitio, metiéndote en otro, sacándote del colegio, obligándote a aprender un idioma nuevo que no conoces, a acostumbrarte a un barrio nuevo, a estar haciendo amigos nuevos. Es algo eso es duro, ¿no? Es verdad que uno de los ejes del libro es la crisis de los misiles, pero también se habla mucho de terrorismo en este libro. Uh-huh. Y además yo creo que ahí, aunque no forme parte de lo que es la esencia familiar que tiene, que lo dice La mujer del diplomático, ya habla una hija de un diplomático, sí que es donde hay más de ti en lo ideológico, en lo de querer dejar claro qué es el terrorismo, quiénes son los malos, quiénes son los buenos y que no hay que olvidar. Es que en este libro, como te decía, hay mucho de mí. Soy yo en estado puro en este libro, en un personaje sobre todo que es Lucía, pero también en otros, ¿no? Y ahí está clara una parte de mi experiencia vital importante como hija de diplomático, y también está muy clara una parte de mi experiencia vital como víctima indirecta, pero víctima del terrorismo. Yo me he pasado 11 años con escolta. Tengo familiares directos asesinados por el terrorismo, una prima por el terrorismo yihadista y un primo carnal por el terrorismo etarra.
Y también hay aspectos emocionales, sentimentales de mi vida en esta novela, ¿no? Esta novela es muy yo, y yo en mis novelas siempre intento combinar la historia, el relato histórico, el relato de ficción con algún aporte, digamos, en el terreno de los principios, ¿no? Con dejar claros cuáles son mis principios y tratar de sustentarlos o de defenderlos, ¿no? Sí, y en esta novela pues hay unas cuantas ideas que intento dejar claras. Una es la de lealtad, mi convicción en que el valor más importante en esta vida es la lealtad. La lealtad a uno mismo para empezar, y después a las personas a las que uno quiere, a las que uno respeta, ¿no? La justicia, la dignidad con las víctimas del terrorismo, cosa que yo creo que este país no ha tenido. No les ha dado ni memoria, ni dignidad, ni justicia. O sea, la injusticia que ha cometido este país con las víctimas del terrorismo y sus prisas por pasar página y hacerlas pasar de la condición de héroes a la condición de jarrones molestos que hay que colocar en un desván y que no den la lata, ha sido verdaderamente vergonzoso. Decías antes, Isabel, que el haber sido hija de diplomático te ha permitido pues ver los países de otra manera, de una manera mucho más profunda. Supongo que te habrá permitido también otras dos cosas. Primero, contemplar los problemas en España con una distancia que para quienes no están acostumbrados a salir fuera, pues es muchas veces imposible. Y segundo, a contemplar el devenir político tratando de no prestar demasiada atención a las palabras y viendo qué hay detrás de las palabras bajo la superficie, porque eso del lenguaje diplomático habitúa mucho a ver qué es lo que uno pretende frente a lo que dice, que no necesariamente coincide, ¿no? Sí, efectivamente, te da la posibilidad de viajar, ya lo decía Unamuno, ¿no? Viajar y leer te vacuna contra el sectarismo. Él decía contra el nacionalismo, pero yo creo que te vacuna contra cualquier sectarismo, contra cualquier forma de sectarismo, ¿no? Y esto es cierto. También es verdad que te hace muy patriota, y lo digo en el buen sentido. Yo aprendí a amar España a través de su cultura, de su arte, de su lengua, de su pintura, de su historia, desde la distancia, desde la añoranza de mis raíces. Y esto te hace querer mucho a una tierra a pesar de sus gobernantes. Y cuando digo a pesar de esos gobernantes, lo digo pensando en los actuales y en los pasados. España tiene una historia llena de claroscuros, muy claros y muy oscuros, en la que los gobernantes, muy pocos gobernantes han sido claros y muchos han sido oscuros, ¿no? Pero sí, te permite ver las cosas con perspectiva y comparar con otros países, ¿no? Sé que el mundo editorial no pasa por su mejor momento, pero el hecho de ser una novelista, una escritora de éxito, ha hecho que puedas ser más independiente a la hora de ejercer tu profesión como periodista, porque, ¿Cómo lo sabes? Porque mira que das guerra, Isabel. ¿Cómo lo sabes? Es que yo creo de verdad que la obligación de un periodista es incordiar al poder. O sea, la obligación de un periodista es tocar las narices a quien está en el poder en un momento determinado, porque para eso tiene el poder. Y tienes el poder y en consecuencia tienes la responsabilidad, y la obligación de un periodista es estar vigilando sobre todo a quien tiene el poder. En España se practica mucho esto de hacer oposición a la oposición. Ha habido periódicos y periodistas maestros en ser durísimos con la oposición. Bueno, pues yo creo que lo que hay que ser es duro con quien tiene el poder y en consecuencia la capacidad de decidir. Y efectivamente eso en España se paga muy duramente, y ahora en tiempos de crisis donde el gobierno tiene más capacidad para vetarte o para colocarte, pues evidentemente se paga. Y ahí a mí la literatura me ha aportado una libertad enorme, porque es que me pueden echar de muchos sitios, luego siempre consigues estar en alguno, pero te pueden vetar en muchos sitios, y don Luis sabe que es así, lo sabe de primera mano. Te pueden vetar en muchos sitios y te pueden echar de muchos sitios, pero de las librerías es muy difícil que te echen. De las librerías te echa el público si no le gusta lo que escribe, pues y si le gusta, pues ahí está. Para que puedas seguir siendo independiente, para la gente que nos esté escuchando, ¿por qué hay que, como dice Luis Herrero, comprar? Y luego si lo quieren leer, estupendo. ¿Por qué hay que comprar La mujer del diplomático, editado por Plaza y Janés? Bueno, yo creo que la tienen que comprar porque se lo van a pasar muy bien leyéndola, más que para pagarme a mí la independencia. Yo creo que se la deberían comprar o leer si se la presta algún amigo, no descargada, pirateada de la red, sino prestada en cualquier edición por un amigo, porque se lo van a pasar muy bien, porque es una novela muy entretenida, porque es una novela muy emotiva, y porque les va a permitir conocer un poquito más el mundo en el que estamos y ese momento tan reciente y sin embargo tan olvidado que fue la Guerra Fría, de la que hay mucho que aprender, pero desde una aproximación emocional, desde una aproximación sentimental, no desde la aproximación fría del analista política, sino desde la aproximación pasional
de la mujer que se esconde detrás de esta dama de hierro que hay aquí, o que algunas veces me dicen, uy, usted parece Agustina de Aragón. Pues no, no soy Agustina de Aragón, tengo mi corazoncito y lloro y sangro y amo y sufro, y esto como buena vasca me cuesta bastante mostrarlo en las distancias medias de la televisión, pero en las distancias cortas de la persona o de la literatura, que acorta muchísimo las distancias, aflora, ¿no? Asoma. Ahí estoy yo. Es una gran novelista y conoce mucho la historia, que utiliza mucho para sus novelas. Y, hombre, yo me gustaría que me confirmara una cosa para acabar con un poco de optimismo, que es que el pueblo español pues es un pueblo con muchos defectos, como todos los pueblos, pero al final siempre en las situaciones de crisis sabe sacar lo mejor de sí mismo, ¿o no? Ya lo creo. Ya estoy absolutamente convencida. La historia de España demuestra que el español es un gran pueblo, y sobre todo los españoles individualmente son muy grandes. España es un país de individuos, y yo, como creo profundamente en el individuo, creo en el ciudadano, no creo en la masa, ni en la nación, ni en el pueblo, creo sobre todo en las personas. Y España es un país que ha producido grandísimas personas y grandísimas personalidades. Y yo confío en los españoles uno a uno, individualmente, y confío en que seremos capaces de producir líderes capaces de sacarnos de esta situación de postración en la que estamos. Yo confío en España como nación, y confío en los españoles como individuos, como personas que en muchas ocasiones históricas han dado lo mejor de sí mismos. Pues después del día que llevamos, no encuentro un final más apropiado para el programa de hoy. Recuerden, Isabel San Sebastián, La mujer del diplomático, editado por Plaza y Janés. Isabel, muchísimas gracias. A ti, Dieter, un abrazo.